Voy a presentaros un poquito el ecosistema del pulmón en fibrosis quística que nos podemos encontrar allí. Hablaremos un poquito de las bacterias, pero quizás son los microorganismos que más conocéis, entonces os presentaré algunos. Y quisiera centrarme más en los hongos, que es con lo que nosotros más trabajamos. Hablaremos un poquito de Aspergillus, que lo conocéis, y de algunos otros que serán más desconocidos. Y luego ya nos centraremos un poco en lo que hacemos nosotros en el grupo de investigación para intentar ayudar en la detección de estos hongos, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si somos conscientes de la cantidad de microorganismos que podemos encontrarnos en un pulmón. Siempre os voy a ir con datos de hongos más que de bacterias, que es con lo que trabajamos, pero podemos estar inhalando cada día cientos de esporas, por ejemplo, del famoso Aspergillus, ¿vale? Entonces, lejos del pulmón ser un órgano que puede parecer limpio y demás, es todo lo contrario. Es una zona que está muy expuesta al exterior. Estamos inhalando, estamos en contacto con el exterior continuamente y nos tenemos que proteger. Y en las personas sanas, el moco es una sustancia que secretamos precisamente para expulsar todos esos microorganismos, para combatirlos y expulsarlos. El problema en las personas con fibrosis quística viene de ahí, de que ese moco es mucho más seco, mucho más viscoso y se convierte en algo incluso favorable para esa presencia microbiana, ¿vale? Pero seamos conscientes que hay, no solo cuando vamos al médico y nos dice, pues igual, tienes esta bacteria, igual hay que tratar, es que esa bacteria, y hay otras, muchas con las que podemos estar en contacto y que conviven ahí e interaccionan, ¿vale? Aunque no todas tienen la misma importancia, por supuesto. Vale, no voy a hablaros mucho de lo que es la enfermedad en sí misma, pues las mutaciones en el canal, que seguramente hasta lo conocéis vosotros por vuestro propio interés mejor que yo, pero lo que influye microbiológicamente a los microorganismos es que las mutaciones en el canal hacen que ese moco, que debería ser una herramienta para expulsar a los microorganismos, es mucho más concentrado, mucho más seco, más viscoso, y además, como se irritan esas mucosas, se produce todavía más. Entonces, lo que hace es que los microorganismos tengan como una especie de medio de cultivo donde están a gusto y se quedan ahí colonizando y pueden permanecer durante largos periodos, ¿vale? Entonces, ese es un poquito el problema, que hay cierta tendencia a que los microorganismos puedan estar ahí cómodos. Vale, los microorganismos, las bacterias, comienzan a colonizar el pulmón de una persona con fibrosis quística desde muy temprano. Vale, hay unas poblaciones que tienen tendencia, que se llaman poblaciones pioneras, ¿vale? Que suelen ser Staphylococcus, Haemophilus, que son las primeras en llegar y que ahí comienzan a modificar un poco ese ecosistema complejo. Esto puede evolucionar a medida que los años van pasando, no es una población que ya vaya a ser estable, puede ir cambiando, hay poblaciones intermedias y cuando se va llegando a la edad adulta, se llega a unas poblaciones que se denominan clímax, que son poblaciones más estables. Y ahí están dominadas principalmente pues, por pseudomonas, entre otras, que es como la más común, la estrella de las bacterias en esa edad más adulta, ¿vale? Bien, estas bacterias, junto con hongos, con virus que están ahí, interaccionan entre ellas. Y lo que ocurre con este moquillo, que están envueltas ahí, que se forman biopelículas. Lo que llamamos biopelículas es precisamente eso, los médicos y los microorganismos cuando se adhieren a cualquier superficie prácticamente, y los médicos lo saben bien porque hay que tener mucho cuidado con los instrumentos que se utilizan en los hospitales, con los catéteres, con cualquier cosa que se utilice, porque si lo colonizan los microorganismos, se adhieren fuerte y empiezan a secretar sustancias extracelulares, mucosas, para protegerse. Quedan envueltos en una película mucosa que les protege de interacciones, por ejemplo, de antibióticos o de nuestras células del sistema inmunitario. Esto, en las personas con fibrosis quística, además, como el moco es más seco, más viscoso, hace que esas biopelículas estén todavía más protegidas, ¿vale? Entonces, hace que los microorganismos puedan persistir durante más tiempo, que interaccionen entre ellos y que incluso puedan evolucionar en sus resistencias, en su protección,
Vale, entonces, hay un poquito el problema. Vale, vamos a presentar algunas de esas bacterias que os comentaba. Staphylococcus aureus es la bacteria más prevalente en las edades tempranas. ¿Vale? Cuando hablábamos de poblaciones pioneras, pues Staphylococcus aureus, son una especie de bolitas, los denominamos cocos, ¿vale? Aureus porque son amarillas y crecen de un color dorado. Staphylococcus aureus es el más prevalente, como decía, y es especialmente preocupante cuando es resistente. Hay un tipo de Staphylococcus aureus que se denomina MRSA, que es resistente a meticilina, a un tipo de antibiótico. Entonces es más difícil de eliminar cuando se trata porque es resistente a los antibióticos más comúnmente utilizados. Está relacionado con un empeoramiento de la función pulmonar y una mayor probabilidad de hospitalización. Junto con Staphylococcus, otra bacteria importante en la infancia que suele aparecer con relativa frecuencia, menos que Staphylococcus, pero tampoco suele aparecer, es Haemophilus influenzae. Este no es un coco, no es una bolita, es un poquito más alargado, con esta forma, cocobacilo que se llama, ¿vale? Y también está asociado a un empeoramiento de la situación del paciente. Estas bacterias tienden a desaparecer, como decía, con la edad, ¿vale? Hasta que llega a la población clímax. Y cuando va llegando a una edad más adulta, predomina principalmente Pseudomonas. ¿Vale? Pseudomonas es la bacteria más prevalente, puede estar presente hasta en un 80% de las personas con fibrosis quística. Es una bacteria muy sorprendente, muy versátil, es decir, tiene mucha capacidad de adaptación. Entonces, su propio metabolismo, depende de las condiciones en las que esté, puede variar y además puede sufrir mutaciones con relativa facilidad para adaptarse al medio. Dentro de estas Pseudomonas aeruginosas, además, hay algún fenotipo que es mucoide, es decir, que produce todavía más moquillo y que forma esas biopelículas y que hace que sean más resistentes y que interaccionen. Vale, como os decía, esta está muy presente sobre todo en la edad adulta. Cuando antes he hablado de las poblaciones clímax de la edad adulta, tampoco creáis, que quizás lo tenía que haber dicho antes, tampoco creáis que esa población luego ya es permanente para toda la vida. ¿Vale? Sí que son mucho más estables que las poblaciones de cuando somos niños, pero esas poblaciones pueden ir variando, porque pueden sufrir, por ejemplo, exacerbaciones cuando se sufren, esto puede hacer que la microbiota cambie, o si hay un tratamiento antibiótico para eliminar alguna bacteria concreta, estamos modificando esa microbiota y se ve alterada y pueden variar y pueden entrar otros microorganismos, cuando salen los otros no se elimina competencia y pueden cambiar esas poblaciones clímax. Bien. No son solo estas las bacterias que, por supuesto, pueden estar y pueden causar algún tipo de problema. No sé si conocéis, pero Streptococcus pneumoniae también suele ser bastante frecuente en la infancia, Stenotrophomonas o el complejo Burkholderia. Vale, el complejo Burkholderia, junto con Pseudomonas, uno de los más frecuentes en la edad adulta y es importante porque también tiene una resistencia intrínseca a muchos antibióticos y además está asociada a un tipo de neumonía concreta. Vale, no he venido solo a hablar de bacterias. Esto es un poco para atraer la atención. Esta es la introducción de una serie basada en un hongo. ¿Vale? Un hongo que existe realmente, que infecta insectos y los convierte como en insectos zombie porque controla su comportamiento. Podemos hablar luego de esto porque es interesante. Y esta serie se ha hecho muy famosa en una plataforma digital porque los guionistas, ciencia ficción puramente, es imposible que pase realmente, pero dijeron, si esto lo hace con unas hormigas, ¿por qué no lo va a hacer con personas? Si muta en un futuro, pues convierte a las personas en personas zombies. Pues se han montado una serie de zombies basándose en un hongo que infecta a hormigas. Pero está muy bien porque se ha hecho famosa y me sirve siempre para introducir a los hongos, porque ya a la gente le suena de algo, un hongo filamentoso y demás. Vale, los hongos, que es lo que estudiamos nosotros, son microorganismos muy interesantes,
y sin embargo son microorganismos muy olvidados también, para todas las patologías, no solo en fibrosis quística, ¿vale? En todas las patologías los virus, las bacterias, lógicamente son los más frecuentes y los que causan más problemas y son los más investigados y lo que más sabemos, sobre los que más sabemos. Sin embargo, los hongos los tenemos un poquito olvidados y son muy importantes. Aquí, bueno, está pequeñito, no se ve mucho, pero es que en personas con fibrosis quística, en más del 75% de las personas, el más del 75% de las personas se puede detectar, existe la presencia de algún hongo. Vale, os sonará mucho Aspergillus, del que luego podemos hablar un poquito, pero es que hay muchos más. Os voy a hablar de algunos de ellos, ¿vale? ¿Qué ocurre con estos hongos? ¿Cuándo aparecen o por qué aparecen? Como os digo, están mucho menos investigados que las bacterias, entonces en la mayoría de los casos son teorías o estudios preliminares y demás. Vale, pero lo que es real es que colonizan el pulmón posteriormente a las bacterias, después de ellas. Vale, a una edad un poquito más adulta. Aquí tenemos una media de edad, 12, 14 años, Aspergillus, Scedosporium, son las edades a las que suelen aparecer. Algunos autores dicen, esto ocurre porque los niños ya casi adolescentes ya juegan mucho más en el exterior, que es donde suele haber más esporas o donde suelen estar presentes los hongos, en el suelo, en la tierra. Entonces, puede ser por ello. Pero lo que es real también es que aparecen siempre por detrás de las bacterias. Entonces hay autores, hay investigadores que lo que han propuesto es que quizás las bacterias pioneras, esas que habíamos hablado antes, modifican un poco el ecosistema del pulmón y esto hace que sea más fácil luego para los hongos habitar allí. Otros autores, y esto no hay duda que en realidad puede ser así, el tratamiento con antibióticos, que por supuesto a veces hay que darlo, elimina muchas de las bacterias presentes ahí y lo que hace es eliminar posible competencia de los hongos. Entonces ven un nicho, ven una oportunidad en ese momento que no hay competencia, no hay bacterias o no hay tantas bacterias que puedan inhibir su presencia, entonces entran ellos. ¿Vale? Entonces todo esto hace que más o menos a esa edad casi adolescente, niños un poco mayores, es cuando empiezan a aparecer los hongos principalmente. Vale, hay muchas interrogantes sobre si los hongos en general tienen ese carácter negativo que también tienen las bacterias. En muchas ocasiones se dice que los hongos, Aspergillus ya está mucho más estudiado y se sabe más, ¿vale? Pero que esos hongos igual están presentes en una mera colonización, están ahí pero no están haciendo nada malo, no importan mucho. Pero lo que es cierto, y con Aspergillus lo sabemos bien, es que puede darse una reacción alérgica frente a Aspergillus, una reacción alérgica broncopulmonar, o que incluso se puede dar una infección crónica, una inflamación crónica. Y si esto ocurre con Aspergillus, ¿por qué no va a ocurrir con el resto? Claro, no hay datos concluyentes, es cierto, no hay datos concluyentes, pero la pregunta es, ¿realmente se ha investigado para saber si hay relación directa con un empeoramiento como hay con las bacterias? Porque, como os digo, los hongos están mucho menos estudiados. Quizás lo que hace falta es más estudios que intenten saber o dilucidar si hay una relación entre la presencia de esos hongos y un empeoramiento. ¿Vale? Bien, entonces, ¿en qué podrían influir? Pues en inflamación, en exacerbaciones, en un empeoramiento, pero como digo, a día de hoy hay muchísimas preguntas abiertas. No hay, nosotros como científicos o investigadores no podemos concluir, por ejemplo, que luego hablaremos Cándida, Scedosporium, si hay Cándida hay una relación directa con un empeoramiento. No hay suficientes estudios para que eso podamos decirlo, pero ya hay algunos estudios que sí que lo relacionan. Quizás lo que hace falta es estudiarlo más, ¿vale? Para poder ser más concluyente. Vale, ¿cuáles son esos hongos presentes? Los hongos, en general, los podemos dividir en dos grandes grupos sin entrar muy al detalle, ¿vale? Sin entrar muy a un científico muy serio, no. Hay hongos que son como levaduras, como quizás conocéis Saccharomyces, la levadura que se utiliza para hacer pan, para hacer cerveza, pues como ese tipo de levaduras hay otras levaduras, por ejemplo Cándida. Cándida, que también quizás la conozcáis un poquito pues por otras enfermedades que causa, como la candidiasis vaginal en las mujeres, ¿no? Pues son células de este tipo,
ovaladas, levaduriformes las llamamos, mucho más complejos, son hongos mucho más complejos que las bacterias, y esta levadura puede estar presente hasta casi en el 80% de los pulmones con fibrosis quística. ¿Qué ocurre? Que, como os decía, hay estudios ya que empiezan a relacionar ojo, que puede tener cierta relación con un empeoramiento, pero claro, no son suficientes estudios para poder concluir que efectivamente hay que tener cuidado, quizás porque nos falta ese conocimiento, ¿vale? Luego están los hongos que crecen formando filamentos, ¿vale? Formando esta especie de filamentos. Crecen de esta forma pues, en busca de alimento, para penetrar en los tejidos, para extenderse un poquito. El más conocido, el más frecuente y el que os sonará es Aspergillus, ¿vale? Aspergillus sí que está mucho más estudiado que el resto de los hongos y está presente en un porcentaje importante de los pulmones con fibrosis quística. Vale, quizás porque está más estudiado sí que sabemos que efectivamente este hongo está relacionado con un empeoramiento, ¿vale? Que puede dar problemas. La alergia que os comentaba antes, la alergia broncopulmonar, pero puede dar una infección más crónica también, y en algunos casos, esto no, casi ni os preocupéis por ello, pero puede a veces una infección diseminada, pero es en casos muy concretos, pocos, y tras trasplante y demás. O sea, es muy difícil que se dé aspergilosis invasora en una persona si no ha sufrido un trasplante y está en una situación muy delicada, ¿vale? Pero sí que la infección crónica, la alérgica, esto puede ocurrir. Vale, este hongo entonces está muy estudiado. Pero ya, si vamos al segundo en importancia de entre los filamentosos, que es Scedosporium o Lomentospora, este ya prácticamente es desconocido. Vale, en este nos hemos centrado nosotros y luego voy a hablaros de lo que hacemos, ¿vale? Y es el segundo en prevalencia, que puede estar hasta en el 20%, 30%, o sea, no es que sean pocos las personas con fibrosis quística que lo tienen, pero ya prácticamente no hay para diagnosticarlo bien, no hay para tratarlo. De hecho, uno de los problemas de este hongo es su alta resistencia a antifúngicos. Quizás habéis oído hablar del problema que hay con las resistencias, con las bacterias y demás, pues con los hongos ese problema existe también. Y hay una especie, por ejemplo, de Lomentospora prolificans, que es resistente a todos los antifúngicos que actualmente están comercializados. Vale, sí que hay pruebas con otros antifúngicos que puede que vayan a funcionar, pero actualmente es resistente a todo. De hecho, este hongo microbiológicamente es muy interesante porque si no fuera por los pulmones de las personas con fibrosis quística, casi no se sabría de él, porque causa muy poquitas infecciones en el resto de personas. Sin embargo, es un hongo que se adapta muy bien a las condiciones de ese moco de las personas con fibrosis quística. Aguanta muy bien que haya un poquito menos de oxígeno cuando están metidos dentro del moco ese, altas concentraciones de sal, todo lo que ocurre ahí se adapta perfectamente. Entonces, en estas personas puede estar en el 20-30% de las personas y, sin embargo, en el resto de personas en general no causa prácticamente infecciones. Es muy extraño que aparezca. Vale, entonces es importante y es un factor a considerar. Por ejemplo, nosotros trabajamos, uno de los colaboradores es en Alemania, y allí es un factor a tener en cuenta si hay que hacer un trasplante de pulmón, porque sabemos que tras un trasplante las personas van a estar inmunodeprimidas y puede dar muchos problemas. Entonces, no es una tontería, si se me permite la expresión, como para que no sepamos prácticamente nada de él, es importante. Y ya otros hongos que pueden tener importancia y que lo que la literatura dice o lo que sabemos es que cada vez están apareciendo más. Yo ahí matizaría un poco, no estoy seguro si es que están apareciendo más o que cada vez, como nos preocupamos más, los estamos detectando más. Vale. Y Penicillium, que es un hongo que igual también os suena porque es de donde se aisló la penicilina, una de las especies, hace muchos años, pues también en realidad puede causar infecciones y está presente en algunas personas con fibrosis quística o Exophiala, ¿vale? Son dos hongos que cada vez se están detectando más también. Vale, una vez que les hemos presentado
El problema, ¿qué ocurre con estos hongos? Que no se han estudiado muy bien o que no se estudian muy bien y no sabemos cuando aparecen si son hongos que están de paso o que no causan ningún problema o si habría que tener cuidado porque pueden originar un empeoramiento, una infección crónica, una inflamación crónica y además los sistemas que tenemos para diagnosticarlos no están muy estandarizados y no son realmente muy buenos. Además, otro problema que tenemos, vamos a hablar luego de cómo se diagnostican los hongos, el problema que tenemos para detectarlos y que se ha venido así un poquito de repente, pero esto va a ser así en un futuro, es que con los nuevos moduladores que conoceréis, que han sido un gran avance para las personas con fibrosis quística, se mejora tanto la situación que hay mucho menos moco, claro, y es lo que se utiliza para luego detectar los microorganismos. Para detectar las bacterias no hay problemas porque hay muchas, se detectan muy bien, hay muchos sistemas, pero para hongos casi exclusivamente o la técnica que se utiliza es una técnica de cultivo, que es el esputo, ponerlo en un medio de cultivo y ver lo que crece ahí. Pero si hay muy poquito esputo, esa técnica que estamos utilizando va a dejar de ser eficiente para detectar los hongos. Vale, entonces hay que buscar otras alternativas, porque el cultivo no va a ser el más adecuado. ¿Qué ocurre? Que no es quizás la más adecuada, es la más sencilla y la que se utiliza y demás, pero claro, si nosotros aquí añadimos el esputo de un paciente, hay hongos que crecen muy rápido y hay hongos que crecen muy lento, y los hongos son muy invasores. Hay hongos que en unos días aparecerán y habrán invadido toda la placa, vale, ese hongo no hay duda que está en el pulmón de esta persona, pero ¿y los que crecen lento? Ya no los vamos a ver, porque el hongo que ha crecido rápido ha tapado todo. Vale, entonces hay hongos que es muy difícil detectarlos. Por ejemplo, el Pseudosporium crece mucho más lento que Aspergillus. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Pero además, para poder detectarlos, entonces necesitaríamos unos medios muy concretos que inhiban unos y que favorezcan el crecimiento de otros. Y esto no está realmente bien estandarizado en los diferentes hospitales, ¿vale? Sí que cada uno tendrá un protocolo muy estandarizado, pero a nivel mundial o a nivel europeo, cada uno hace un poco su protocolo. Esto hace que comparar datos internacionalmente sea difícil, ¿vale? Entonces, falta un poco estandarización y además este sistema, cuando ahora con los nuevos moduladores no hay cantidad suficiente de esputo, va a ser difícil de realizar o difícil de detectar los hongos, ¿vale? Es cierto que hay sistemas más nuevos basados en detectar o el ácido nucleico o las proteínas de los hongos. Pero estos están basados principalmente en que crezca el hongo y de aquí lo cogemos y vamos a identificarlo muy bien. Son sistemas principalmente que serán importantes para saber exactamente cuál es el hongo. En vez de utilizar el microscopio y una persona muy especializada decir, vale, pues este es Aspergillus, este es Pseudosporium. No, si lo hacemos con una de estas técnicas, sabemos sin duda cuál es la especie y cómo tratarla y demás. Pero claro, volvemos a depender del cultivo en gran medida. Entonces, ¿cuál podría ser la alternativa? La alternativa serían los métodos serológicos. Es decir, en un análisis de sangre o en un poquito de sangre poder detectar el hongo. Ya no dependemos del esputo, ¿vale? Aunque haya poca cantidad, nos da igual. Entonces, estos sistemas serían de dos tipos. Podríamos detectar en la sangre directamente si hay hongo o si hay partículas del hongo que se estén secretando a la sangre, y hay algunos sistemas ya de Aspergillus que funcionan relativamente bien, aunque a veces puede dar confusión con otros hongos, pero por ejemplo, para el caso de Pseudosporium no hay nada de serológico, ¿vale? Hay otra forma de detectar los hongos o cualquier microorganismo en sangre, que sería, no vamos a detectar el microorganismo. Lo que vamos a hacer es detectar la respuesta del paciente al microorganismo. No sé si sabéis, pero normalmente cuando estamos en contacto con un agente externo, nuestro sistema inmunológico responde. Y uno de los procesos es producir unas moléculas muy específicas, anticuerpos, frente a esa amenaza externa. Si nosotros en la sangre de esa persona detectamos que se están produciendo esas moléculas específicas, quiere decir que esa persona está respondiendo frente a algo.
No nos hace falta ni detectar el hongo porque si está produciendo mucha cantidad de una molécula específica frente a un hongo, es que está en contacto con el hongo. De hecho, tiene otra ventaja, y es que si está produciendo muchas de estas moléculas frente a ese hongo específicas, seguramente ya no habrá duda de si ese hongo está por estar de paso o está colonizando o no está haciendo nada. Si se está defendiendo, es que probablemente está habiendo una posible infección. Vale, entonces, a nosotros este sistema nos ha parecido siempre el más interesante y es con el que estamos trabajando e investigando. Hay sistemas para Aspergillus, pero una vez más para Scedosporium muy poco, ¿vale? Muy poco o nada prácticamente. Entonces nosotros, con la experiencia que teníamos de otras líneas de investigación, nos metimos ahí. Vamos ahora a intentar desarrollar sistemas serológicos de detección de esos anticuerpos frente a hongos específicamente, concretamente frente a Scedosporium, aunque ahora también estamos trabajando con Exophiala y con Aspergillus, ¿vale? Pero hoy os voy a contar de Scedosporium. Esto permitirá un diagnóstico más específico, diferenciar cuándo realmente hay una infección o solo está el hongo ahí presente y no está causando daño, ¿vale? Se permitirá monitorizar, a ver cómo va el paciente a lo largo del tiempo, si esos anticuerpos van subiendo, bajando, es decir, si el paciente va mejorando o empeorando, y, por tanto, luego habrá un tratamiento más personalizado. Vale, esto ya simplemente es cotilleo, por si queríais conocer un poquito cuál es nuestro grupo de investigación, pues estos somos. Los que llevamos más o menos al grupo somos Aitor y yo, que estamos allí, y todos estos de aquí son personas que, si veis que tiene delante doctor, es que han hecho ya su tesis doctoral y que se han estabilizado de alguna forma, igual ya son profesores, trabajamos en la Universidad del País Vasco, pues que ya son profesores allí y investigan, y los que no tienen doctor delante, pues es que están haciendo su tesis doctoral. No todos están trabajando en fibrosis quística, es cierto, ¿vale? Nuestro grupo tiene 2 o 3 líneas de investigación, que luego os cuento también un poco cotilleo por encima, pero bueno, pues que somos unos cuantos que estamos en ello. Y si manejáis redes sociales, o aquí o los que estáis online, nos podéis seguir y así vamos actualizando cuando sacamos un artículo, cuando hoy, por ejemplo, que venía yo a hablar, pues está ahí anunciado también y eso. Vale, por supuesto, solos tampoco podemos trabajar, entonces tenemos colaboraciones nacionales e internacionales. Estamos aquí en parte porque tenemos mucha colaboración con el Hospital de Cruces, que muchos de vosotros habéis ido allí. Pues nuestro contacto más directo, aunque trabajamos con varios neumólogos, es Lola, María Dolores Pastor, que quizás hayáis pasado consulta o tengáis cierta relación con ella. Pues es nuestro contacto más directo y la que nos está ayudando ahora más, ¿vale? Ya os cuento ahora cómo. Y internacionalmente, pues con Francia, Alemania, Brasil y algunas empresas de la zona. Más a nivel nacional, también el Valdebrón y demás. Además, esto ya no es por darnos mucha importancia, pero hay muy poca gente trabajando en hongos en fibrosis quística, investigando realmente, y el grupo internacional de la Asociación Internacional, pues lo coordino yo con otras 3 personas, ¿vale? Un alemán, una francesa y uno de Holanda. Entonces, bueno, que estamos bastante metidos en este tema. Todo lo que sacamos, lo sacamos en publicaciones. Vuestra colaboración, cuando saquemos estos resultados que os voy a ir contando luego, pues aparecerá la asociación en agradecimientos y demás. Nuestras líneas de investigación son la de fibrosis quística, pero también estamos centrados en otro tipo de enfermedades, pues estudiamos también la relación de cándida con el cáncer, que es otra de las líneas que tenemos, las resistencias de otra especie de cándida, Candidofima, y la virulencia de Aspergillus. Entonces, estamos un poquito en todo esto. Vale. Por ejemplo, os decía que es muy importante la colaboración con los clínicos, con los médicos de los hospitales, no solo por el conocimiento que también nos aportan, sino porque si nosotros, en este caso concreto de la investigación sobre fibrosis quística, queremos desarrollar técnicas serológicas, lo que fijo que vamos a necesitar es sueros de personas con fibrosis quística. Entonces, pues Lola y las colaboraciones que tenemos con Alemania y demás, una de las ayudas que nos prestan es
las muestras de suero de personas con fibrosis quística. Nosotros, que queremos desarrollar el sistema de detección serológica de Scedosporium, necesitamos sueros de personas con fibrosis quística que tengan Scedosporium, que tengan Aspergillus, otro grupo, porque es con el que se suele confundir, y personas que no tengan ninguno de los dos hongos, para así saber si nuestra técnica es suficientemente buena, es buena para detectar este grupo de pacientes, que es del que no podemos detectar de otra forma. Vale, pues ya hace unos años hicimos nuestra primera propuesta, publicamos un artículo, ¿vale? Un artículo con la investigación de una chica que estaba haciendo la tesis bajo mi dirección, y lo que hacíamos era extraer todas las proteínas de este hongo, ¿vale? Todas las proteínas, y utilizarlas en una plaquita, no sé si se ve muy bien, pero en una placa, y ahí, con una serie de incubaciones, detectar esos anticuerpos de las personas. Cada punto de estos es un suero, ¿vale? Y estas son las personas que tenían Scedosporium, estas las que tenían Aspergillus, y estas las que no tenían ninguno de los dos. Pues evidentemente, con nuestro sistema se detectaban bien, se separaban bien del resto, tenían más anticuerpos reconociendo esas proteínas. Entonces, este sistema funcionaba, probamos más de 200 sueros y nos sirve para detectar esas personas con una técnica serológica, incluso cuantificar si tienen muchos o pocos anticuerpos. Este sistema, además, nos permite controlar la evolución del paciente a lo largo del tiempo. Ahora mismo estamos funcionando con Lola, con algunos pacientes que ella considera que habría que hacer un seguimiento, y estamos viendo qué tal funciona esto, si realmente nos sirve para predecir cómo va a evolucionar o cómo está evolucionando ante diferentes tratamientos, ¿vale? Entonces, esto está publicado y lo estamos empezando a ver si se aplica bien en clínica, ¿vale? Pero ¿qué ocurría con este sistema? Que el sistema de ELISA, que se llama, esta placa, es un sistema que requiere incubaciones largas, ¿vale? Son varias horas para hacer este experimento. Y además, bueno, en el laboratorio hay que estar un poquito entrenado, si no es difícil que salga bien, o tener un robot que es carísimo y que no se pueden permitir muchos hospitales, ¿vale? Entonces, decíamos, necesitamos un sistema más rápido y más sencillo. Entonces hicimos una segunda fase de la investigación, que también está ya publicada, que era un sistema en el que imprimíamos unas gotitas de todas esas proteínas en una tira y las incubaciones las hacíamos pasando de un tubito a otro, un par de minutos en cada uno. Mirad, os he traído también, a ver si... Esto es un robot que utilizábamos porque lo hicimos en colaboración con una empresa para imprimir las gotitas en unas tiras. Entonces era una tira donde se imprimían en la punta 3 gotitas, ¿vale?, que se secaban, y luego eso lo íbamos pasando esa tira de un tubito a otro, y en 12 minutos ya nos daba reacción, si tenían color o no tenían color los puntos. Vale, si tenían color los 3 puntos era positivo, y si no, negativo. Hicimos con más de 300 sueros, y una vez más el sistema funcionaba. Es verdad que este sistema no permite cuantificar, ¿vale? Es o positivo o negativo, no sabemos si son muchos o pocos. Es o la persona tiene Scedosporium o no tiene. Pero bueno, funcionaba y hemos reducido mucho el tiempo. Vale, entonces todo hasta aquí estaba bien. ¿Qué ocurre? 2 problemas principales. Y aquí es donde habéis entrado a colaborar con nosotros. Estos sistemas funcionan bien, perfecto, pero utilizar todas las proteínas de un microorganismo tiene ciertos problemas. ¿Por qué? Porque si esto se quiere trasladar a utilizarlo de rutina en hospitales y demás, claro, cuando sacamos las proteínas del hongo hay que crecer el hongo, hacer un proceso de extracción y demás. Siempre que se extrae no van a estar las proteínas exactamente igual en la misma concentración, en la misma proporción. Es decir, si nosotros ahora tenemos un extracto que de haber crecido el hongo y lo utilizamos, funciona bien, y se nos acaba y tenemos que volver a sacar extracto para hacer más tiras, puede que la proporción de proteínas y tal, como son tantas, que haya crecido un poco diferente el hongo, que aunque se intenta hacer todo bien, pues que sea un poco diferente y ya haya que volver a estandarizar todo. Es difícil estandarizar algo cuando es un complejo grupo de proteínas.
Entonces, si no se puede estandarizar bien, es difícil que se vaya a utilizar ampliamente en clínica. Además, como son tantas proteínas, algunas de ellas puede que sean iguales en diferentes hongos y que nosotros creamos que detectamos Scedosporium y que en alguna de las ocasiones pues estemos confundiéndonos con alguno otro, Aspergillus o lo que sea. Entonces, para solucionar esto teníamos una idea, y es, de todas esas vamos a identificar unas cuantas, las que sean muy específicas y que funcionen bien y que las personas que reaccionan frente a este hongo siempre suelan producir anticuerpos frente a ellas. Vamos a ver si podemos identificarlas, las purificamos, las tenemos solas y en vez de utilizar todas, vamos a utilizar una, dos o tres y a ver si es suficiente y así no habrá dudas de que no es otro hongo, que es Scedosporium y que funciona bien. Esa era una de las ideas, el objetivo 1. Y el objetivo 2 era, este sistema que hemos hecho está bien, pero uno todavía más fácil, que sea parecido a lo que vosotros seguramente habréis tenido que utilizar hace unos años para el coronavirus, echar unas gotitas que vosotros pues os metíais el hisopo en la nariz, lo mezclabais con un poco de líquido y echabais unas gotitas. En este caso sería pinchar un poquito en el dedo, sacar un poquito de sangre y echar unas gotitas. Y que ya nos den o una o dos bandas, o es positivo o no es positivo. Ese sistema nos atraía mucho por su facilidad y porque en caso de que todo vaya bien, seguramente muchos hospitales podrán estar interesados en utilizarlo. Entonces teníamos esos dos objetivos y aquí empezamos a colaborar también con vosotros y todo esto. Vale, ¿qué hemos hecho? Pues hemos utilizado una técnica que se denomina electroforesis bidimensional, pero bueno, que os da igual, donde todas las proteínas de este hongo las hemos separado en dos parámetros. Es como si fuera un hundir la flota, básicamente, ¿vale? En hundir la flota son letras y números, ¿no? Pues en este caso son la carga de la proteína y el tamaño de la proteína. Y cada puntito de estos es una de esas proteínas que había en ese extracto. Vale, pues igual hay 400, 500... Bien, pues de todas esas, ese gel, que es un gel en realidad, eso lo incubamos luego con los sueros de las personas con fibrosis quística. Y si hay anticuerpos en ese suero, se unen a algunos de esos puntos y aparecen manchurrones. Vale, nosotros eso lo tenemos que analizar bioinformáticamente y ver, teníamos 3 grupos, acordaos, con Scedosporium, con Aspergillus o sin ninguno de los dos. Pues ver cuáles de estos manchurrones aparecen solo en Scedosporium. Es decir, solo los pacientes que tienen Scedosporium detectan esas proteínas. ¿Vale? Utilizábamos sueros de personas y hemos utilizado también sueros de ratones. ¿Pero por qué hemos hecho esto? Porque las personas con fibrosis quística puede que tengan presencia del hongo, pero normalmente no son infecciones muy, muy graves. Pero en un futuro, imaginaos que hay un trasplante o lo que sea, puede darse una infección grave. Pero claro, no tenemos sueros de esos. Entonces, lo que utilizamos los ratones es para generarles infecciones graves, diseminadas. ¿Por qué? Porque nos interesa saber si en una infección grave las proteínas frente a las que se producen anticuerpos son las mismas o son otras. Y así podernos anticipar a esa situación. Entonces, pues también identificamos algunas proteínas en esos sueros de ratones infectados. Claro, de todas esas, pues aquí por supuesto no vamos a hablar de esto, ¿no? Pero un montón, una lista de proteínas teníamos. Vale, estas son candidatas a ser utilizadas en este sistema nuevo que vamos a desarrollar. Pero todas es imposible que trabajáramos con ellas. Entonces, ¿qué hicimos? Un análisis bioinformático. Vale, tenemos una lista de proteínas, pues ahí estuvimos mirando la composición de las mismas, la función que tenían, si eran diferentes a las de otros hongos, que eso es importante para no mezclar con otros hongos, ¿vale? Pues una serie de análisis para seleccionar unas cuantas. Y nos quedamos con unas poquitas, las purificamos y las hemos producido individualmente. Y actualmente tenemos 4 proteínas de Scedosporium y como nos hemos metido también con Aspergillus y con Drosophila, de Aspergillus tenemos ya una también. Y las estamos probando ahora individualmente y funcionan aparentemente bien. Vale, de las 4 de Scedosporium, 3 funcionan bien, la cuarta seguramente no se podría utilizar bien. Entonces, ¿en qué fase estamos ahora? Estamos en la fase en la que tenemos estos sistemas, ¿vale?, que también hemos adquirido,
que el control va bien, ya lo tenemos estandarizado todo, y tenemos que comprobar de esas proteínas que hemos conseguido cuál o cuáles podemos utilizar y a qué concentración podemos utilizar para conseguir la banda, pues lo que nos dice si es positivo o negativo. Vale, por ELISA y tal ya sabemos que funcionan. Estamos en esta fase, en desarrollar, que nos está costando un poco, también os tengo que reconocer, ¿vale?, la concentración de las proteínas y si es mejor probarlas sueltas, si es mejor probarlas juntas para conseguir esa segunda banda. Vale, entonces, ya os he agradecido al principio, pero con la colaboración de la asociación hemos podido llevar toda esta última parte a cabo, hemos adquirido materiales y demás, y hemos adquirido incluso equipamiento, ¿vale? Esta máquina nos permite imprimir las líneas que luego aquí aparecen, ¿vale? Que luego aquí aparecen. Una guillotina, material, y todo esto nos permitirá terminar con el sistema de flujo lateral que se llama, ¿vale? Entonces ya termino con esto. Os explico un poquito los futuros pasos que vamos a dar. Todo esto lo estamos haciendo para detectar sobre el suero, pero sería todavía más útil si en lugar de suero podemos utilizar directamente la sangre, o sea, un pinchacito, un par de gotitas. Entonces, el primero de los retos que tenemos en cuanto terminemos estos sistemas, además de que se empieza a probar en el hospital, será a ver si funcionan con sangre también, unas gotitas y directamente. Sería lo más sencillo, se podría hacer en la propia consulta en un momentito, porque esto en 3 minutos sale el resultado, ¿vale? ¿Qué más? El estudio multicéntrico. Estamos ahora de cabeza, Lola, la médico de Cruces, está estableciendo ya los contactos para que en cuanto esto veamos que funciona, pues con otros hospitales a nivel nacional y probablemente con los contactos internacionales que tengamos, nos pongamos entre todos a utilizar y ver que efectivamente es estandarizable y que funciona bien, no solo en nuestro laboratorio, sino ya en un hospital, en Cruces, en Valdebrón, en Alemania, en Francia y demás. ¿Vale? Un estudio multicéntrico, que se llama. Y esto ya sí que es un poco más a largo plazo, ¿vale? Pero ¿por qué no nos vamos a detener aquí? Le estamos trabajando sobre todo con Scedosporium, que es de lo que no hay otra forma de hacerlo. Pero lo que sería interesante, nuestra idea en la cabeza, es que en un futuro, pues ya dentro de unos años, la siguiente tesis doctoral o lo que sea, en vez de ser 2 banditas, o una calle con 2 banditas para detectar Scedosporium, pues que en un único sistema podamos detectar si hay Scedosporium, si hay Aspergillus y si hay Exophiala, que es una de las que está empezando a crecer en prevalencia. Entonces, que sea un multitest, que con unas gotitas, en 2 o 3 minutos, ya sepamos si es positivo para alguno de estos 3 sueros. Esto es más a medio plazo, ¿vale? Pero estamos en ello. Por tanto, las conclusiones de esta charla es que existe una necesidad de herramientas para detectar los hongos, ¿vale? Para detectar hongos. ¿Por qué? Acordaos del problema que tenemos con el cultivo, con los nuevos moduladores y que va a ser difícil detectarlos. Entonces, la serología es una de las alternativas más prometedoras. Nosotros ya habéis visto que hemos sacado 2 artículos y hemos propuesto 2 sistemas que funcionan bien, pero que pueden ser mejorables, ¿vale? Sobre todo en el concepto de estandarización, que en clínica, para pasar consulta, es fundamental. Entonces, la identificación de estas proteínas que tenemos, que parece que van a funcionar bien, y su utilización puede resolver en parte este problema, ¿vale? Por tanto, en un futuro esto redundará en una medicina más personalizada, en que podamos mezclar datos microbiológicos con datos inmunológicos, los anticuerpos, y que podamos detectar de una manera más prematura y adaptar los tratamientos a cada paciente como debe ser, ¿vale? Medicina hecha por y para el paciente. Conclusión finalísima ya, para no aburriros más. Cuanto mejor entendamos los microorganismos que están presentes y la respuesta del paciente frente a esos microorganismos, mejor podremos trabajar, más se podrán adaptar esas terapias a cada una de las personas, ¿vale? Entonces termino ya con una diapositiva final, con estos aplausos,
que me tienen que servir para volver a agradeceros vuestro interés. ¿Vale? Estos aplausos no son para mí, son para vosotros, desde nuestro grupo de investigación, porque el poder colaborar con asociaciones como la vuestra nos hace sentirnos más responsables. Siempre cuando alguien investiga porque cree realmente que va a mejorar, que tiene algo que aportar, pero si esto además despierta el interés de las personas que realmente lo están sufriendo o que están metidas en ello, esto hace que nosotros todavía nos esforcemos más y que nosotros intentemos aprovechar cada minuto, cada euro que gastamos en esto.